Otro tema con el que siempre intentamos ser consecuentes tiene que ver con la migración. Más de un centenar de migrantes irregulares bolivianos quedaron varados en la frontera norte de Chile porque no habían informado su ingreso a suelo chileno ni poseían el salvoconducto necesario para abandonarlo, informó la autoridad de migraciones. Ustedes recordarán que es noticia reciente. La legislación migratoria chilena establece que los inmigrantes que ingresan por pasos fronterizos deben autodenunciarse voluntariamente ante la Policía Civil y exhibir un documento de identidad de su país para volver a salir. Se requiere una autorización del Servicio Nacional de Migraciones. Bueno, este hecho se registró en las cercanías de Colchane, un pequeño poblado a 1900 kilómetros al norte de la capital de Chile. Nos vamos directamente a Santiago de Chile con Hans Gotterbarn, periodista chileno, para hablar sobre la situación de los migrantes precisamente en Colchane, Chile. Hans, gracias por atendernos. Buenos días desde Caracas. Hola Eduardo, ¿qué tal? Gusto en saludar. Mira, ayúdanos a entender qué está pasando en Colchane y que se suma a todo este tema bastante complejo, difícil de la migración y dentro del cual Chile, bueno, ha mantenido una posición y trata de ser consecuente con la misma. Claro, bueno, contarle a la gente hoy día que nos está justamente escuchando que la semana pasada se originó un colapso en el paso fronterizo de Colchane. Esto es justamente el límite entre Chile y el vecino país de Bolivia. Fue ahí entonces donde durante la semana pasada se generó un colapso ante el arribo masivo de ciudadanos migrantes que pretendía abandonar el territorio nacional. Ellos llegaron hasta el complejo fronterizo de Colchane, pero este complejo atiende desde las 8:30 de la mañana hasta las 19 horas. Entonces, la gran cantidad de ciudadanos migrantes que llegó a esa zona lo hizo posterior a las 19 horas y fue esto lo que generó entonces un colapso que obligó a que un total de más de 100 personas quedara justamente varada al exterior del complejo fronterizo. Esto también preocupó muchísimo a las autoridades, principalmente al alcalde de Colchane, Javier García, quien hizo un llamado de alerta al gobierno central para que pudieran hacer frente ante esta situación. Esto porque había una gran cantidad de niños, de mujeres que estaban incluso embarazadas y con sus guaguas, y como también adultos mayores que iban a tener que pasar la noche a la intemperie, enfrentando inclemencias climáticas e incluso temperaturas de hasta 5 u 8 grados bajo cero. Fue esto entonces lo que preocupa al alcalde de esta comuna, quien finalmente decide hacer este llamado de alerta a las autoridades chilenas, quienes terminan respondiendo una hora y media más tarde cuando se anuncia finalmente que iban a permitir el ingreso de todas estas personas que se encontraban varadas para que pudieran acceder al albergue de primera acogida que está justamente instalado a un costado del complejo fronterizo de Colchane. ¿Qué pasa después que se llega a ese albergue? Cuando las personas llegan a este albergue, son catastradas tanto por personal de la Policía de Investigaciones como también del Registro Civil y del Servicio Nacional de Migraciones. Las personas que están en este albergue es, tal como lo dice su nombre, es un albergue de primera acogida. Ellos pueden estar en este albergue durante una o dos noches y posteriormente son trasladadas por distintos buses hacia ciudades como Iquique o posteriormente hacia ciudades como Santiago. Cabe recordar que hoy día la ciudad más cercana al complejo fronterizo de Colchane es la capital regional de Tarapacá, que es justamente la ciudad de Iquique. Desde esta ciudad, posteriormente, muchos arriban y finalmente continúan su tránsito hacia la zona central y sur del país. Recordemos que Tarapacá hoy día es una zona de tránsito por donde circulan los grandes flujos de ciudadanos migrantes que pretenden llegar a Chile y que posteriormente continúan su viaje, tal como te decía, hacia la zona centro y sur de Chile. Ya para cerrar, amigos, estamos conversando con Hans Gotterbarn, periodista chileno. Cuando se habla de más de 100 inmigrantes bolivianos que llegan a Colchane y pasan a territorio chileno, estamos hablando en este capítulo solo de bolivianos, no hay ninguna otra nacionalidad involucrada. En un principio, el municipio local, el municipio de Colchane, había catastrado, había cifrado en 300 las personas de distintas nacionalidades. Posteriormente, el Servicio Nacional de Migraciones, al hacer ingreso de estas personas al albergue, se percata que en total
eran 109 personas, de ellas 89 se encontraban en situación migratoria irregular y 19 correspondían a niños y niñas. Es por esto que lo que se les insta a esta persona es poder hacer el trámite. ¿Y qué fue lo que se hizo durante esta jornada? Finalmente fue poder agilizar todo el proceso de administración para que estas personas pudieran abandonar el territorio nacional de forma más expedita, de forma más rápida. ¿Qué era lo que decía Luis Eduardo Taller, el director nacional de Migraciones? Es que muchas de estas personas se les había cumplido el plazo estipulado por la ley para permanecer en Chile en calidad de turista. Entonces lo que pretendían era abandonar el país y luego volver a retornar. Sin embargo, para poder dejar Chile en esa calidad hay que pagar una multa. Pero ¿qué fue lo que hizo el gobierno chileno? Les permitió finalmente a estas personas, los eximió del pago de esta multa para que pudieran abandonar el territorio nacional de forma más rápida y sin tener que cancelar esta multa, que finalmente también los obliga a muchos a poder permanecer en suelo chileno. Bueno, muchísimas gracias, Hans. Contamos contigo y esperamos volver a conversar pronto. Saludos. Te mando un abrazo, Eduardo, que estés bien. Gracias. Hans Gotterbarm, periodista chileno desde Santiago. Volveremos. Esto es publicidad.